Amén. Damos gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en esta mañana le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir su palabra. Gracias a Dios que estamos vivos y estamos aquí para alegrarnos y gozarnos en Él. Muy buenos días, tengan todos, que el Señor les bendiga grandemente, es mi deseo en esta mañana. El devocional de hoy se titula Pequeñas Expresiones. Y la lectura la encontramos en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Tomando la palabra, Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y prosigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el devocional que se titula Pequeñas Expresiones y nos llega de parte del señor Mark Carter en Texas, Estados Unidos.
Nunca tuve la costumbre de dar gracias antes de la comida. Entendía que si podía ganarme el dinero para comprar alimentos, no era necesario agradecer a nadie por ellos. Pero después de sufrir varios reveses físicos y financieros, comencé a estar más agradecido por lo que tenía. Ahora mi esposa y yo damos gracias antes de cada comida, como una muestra de gratitud por las formas en que Dios nos ha bendecido. Un día, después de terminar de comer en un restaurante local, sentí que una mano se posaba sobre mi hombro. Al levantar la vista vi a un hombre que me sonreía. Me dijo: es tan bueno ver a alguien que da gracias a Dios cuando tantos otros dan por sentado todo lo que tienen. Inclusive las expresiones de gratitud más pequeñas pueden tener un efecto poderoso. Vale la pena dar gracias por todo lo que Dios nos da y por el testimonio que damos a los demás cuando mostramos gratitud por los dones de Dios. Y dice la oración: amado Señor, tú eres la fuente de nuestras bendiciones. Oramos como Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa lección en esta mañana acerca de la necesidad que tenemos de dar gracias. Pero, ¿quién puede dar gracias? Solamente el agradecido, ¿verdad? El que realmente siente y reconoce en lo más profundo de su corazón que ha recibido algo que no merece, que ha obtenido algo que no puede alcanzar por sí solo. Dar gracias a Dios en este contexto es muy importante que nosotros lo podamos comprender, porque damos gracias a Dios por sus bondades en Cristo Jesús, porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por la gracia y la misericordia de Dios. Pero entramos en conciencia de eso una vez que hemos alcanzado la salvación por la fe en Cristo. Y ahí entonces nuestra acción de gracias se hace mucho más intensa, mucho más emocionante, porque nosotros estamos dando gracias a Dios por haber sido perdonados de nuestros pecados, por haber sido librados de la culpabilidad por medio de la fe en Jesucristo, por la muerte expiatoria en nuestro favor de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando damos gracias a Dios por esto, estamos reconociendo que sin Él estuviéramos perdidos, muertos todavía en nuestros delitos y pecados. Por eso es que San Pablo daba gracias a Dios ante todas las cosas por su don inefable, por Jesucristo. Porque Jesucristo es la muestra del gran amor de Dios hacia todos nosotros, hermanos y amigos. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo que la deuda de gratitud en aquel que ha sido redimido, en aquel que ha sido perdonado de sus pecados y ha sido salvado, es tan grande que lo único que puede decir es: gracias, Señor. Gracias, porque no hubiera podido alcanzar esta dicha si no hubiera sido por tu intervención en mi vida. Y yo creo que ese es el motivo más grande que tenemos para darle gracias a Dios.
Lo que a veces se hace difícil es lo que la Biblia nos ordena en Primera de Tesalonicenses 5. Dar gracias en todo. Porque cierto es que en medio de nuestro caminar hacia la vida eterna, en nuestra aventura de fe, sufrimos algunos percances. Sufrimos de diferentes maneras. Y en medio de las pruebas y en medio de los ataques del enemigo, en medio de las circunstancias adversas que podemos experimentar, entonces es cuando el desafío de dar gracias es grande. Porque tendemos a olvidarlo todo y a concentrarnos solamente en nuestro problema. Pero la Biblia nos ordena, no nos sugiere, nos ordena que demos gracias a Dios en todo. Fíjense que no dice por todo. Porque la idea de por todo, la idea de que después que he pasado por la crisis, entonces doy gracias. Y estaría dando gracias ya no por la crisis, sino por el que estoy saliendo de ella. Evidentemente que no damos gracias por una tragedia, porque sí. Porque eso sería de locos, ¿verdad? O sea, si yo sufro una tragedia en mi vida, en la vida pierdo un ser amado o adquiero una enfermedad terrible, dar gracias por dar gracias no tiene sentido. No encontramos razón para eso. Pero, si somos espirituales, si estamos andando conforme al propósito de Dios en nuestra vida, entonces, aunque nuestro estado de ánimo no está como para dar gracias porque estoy emocionado y feliz al ver el resultado de mi plegaria respondida o cualquier otra cosa, sí doy gracias porque yo entiendo que estoy en el propósito de Dios y que Él puede hacer que esta circunstancia adversa en mi vida resulte para el bien mío. Por cuanto Romanos 8, que ya mencionamos el otro día, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, en ese momento de la crisis no estoy dando gracias porque estoy disfrutando la crisis. No estoy disfrutando la enfermedad, no estoy disfrutando la pérdida del ser querido, no estoy disfrutando ninguna cosa que pueda quitarme la alegría. Sin embargo, no el gozo, porque son cosas que están fundadas en la eterna palabra de Dios. Y si doy gracias, no es porque estoy sintiendo alegría y satisfacción en medio de esta situación difícil, sino porque sé que Dios va a hacer algo bueno para mí a raíz de esos sufrimientos. Y por eso es que debemos dar gracias en todo, en medio de la prueba, en medio de la situación. Y Dios entiende que no vamos a dar gracias de la misma forma que cuando Él se manifiesta en nuestras vidas y responde con poder nuestras oraciones, nos da lo que hemos estado pidiendo, logramos alcanzar la meta que nos hemos propuesto, lógicamente, que así damos gracias en un nivel emocional diferente. Y cuando nos nace el hijo y vemos que hay alegría en todo el hogar, pues damos gracias y lo hacemos emocionalmente excitados, ¿verdad? No va a ser lo mismo cuando esté quebrado en la enfermedad o en el dolor. Y Dios entiende la diferencia en los niveles emocionales, pero la actitud del corazón es la misma. Gracias, Señor. Gracias te doy. Tenemos que dar gracias para dejar saber a Dios que no merecemos lo que hemos recibido. Yo te doy gracias, Señor, porque esto que tú me has dado, comenzando por la salvación en Cristo y todas las cosas, porque toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, dice la Biblia. Yo te doy gracias porque no merezco ninguna de estas cosas. Yo te doy gracias porque lo único que yo merezco es el infierno y es la condenación eterna. Pero tú me estás dando más de lo que yo merezco.
Estás superando con creces lo que yo merezco. Me estás dando de tu bondad y misericordia en Cristo Jesús. Y me estás dando la vida eterna. Además, me das una vida en este mundo victoriosa. Una vida abundante en Jesucristo. Abundante en su gracia. No necesariamente abundante de las cosas materiales o de las riquezas, sino abundar en el conocimiento de Dios, abundar en gozo, en paz, en todos esos frutos del Espíritu en los cuales podemos abundar y crecer. Yo te doy gracias, Señor, porque no merezco esto, pero tú me lo das, partiendo de la vida en Cristo. Todas las demás cosas, la familia que tengo, el trabajo que tengo, los alimentos que tengo. Como decía el hermano del devocional, él no acostumbraba a dar gracias a Dios porque pensaba que, bueno, si esta comida me la estoy ganando con el sudor de mi frente, pues no tengo que darle gracias a nadie. Y así hay mucha gente que piensa, no, yo no tengo que agradecer absolutamente nada si esto me lo gané yo. Pero lo que se les olvida a esta gente es que tienen vida porque Dios se la está dando. Tienen salud para trabajar porque Dios se la está dando. Que no ocurra eso entre nosotros, los que hemos conocido a Dios en Cristo. Que sepamos que su mano nos ha dado todas las cosas, el poder, dice Deuteronomio, para hacer las riquezas. Dios nos da el poder para trabajar de una manera u otra. Y por eso es que debemos dar gracias. En fin, no merezco nada, pero tú me lo das todo. Y por eso, gracias, Señor. Gracias porque no lo hubiera logrado por mí mismo. Hay cosas que jamás hubiéramos logrado por nosotros mismos. Y Dios nos permite en su gracia tenerlas. Empezando por esas riquezas espirituales en Cristo Jesús. Pero también aquí en la tierra hay cosas que jamás pudiéramos haber logrado si Dios nos las hubiera dado. Y a veces no nos las da como, vamos a decir, diríamos en un 99,9%, a veces a través de otras personas, de otros miembros de la familia de la fe. Muchas veces pensamos que nos lo merecíamos y que después de todo tiene más que yo y no merecemos nada, hermano. Y cuando Dios usa a alguien para darnos algo o ayudarnos a alcanzar algo que no hubiéramos podido lograr por nosotros mismos, tenemos que dar gracias. Y aquí en este contexto ya no solamente a Dios, sino a las personas que nos bendicen. Y debemos hacerlo de lo más profundo de nuestro corazón, con ese sentimiento de que no hubiera podido lograrlo sin ti, sin tu ayuda. Y te doy gracias, te lo agradezco desde lo más profundo del corazón. Estas son expresiones pequeñas, como se titula el devocional, pero no son tan pequeñas cuando pensamos en lo grande que puede hacer en la vida de las personas a las cuales agradecemos. De la misma manera que traemos gozo al corazón de Dios cuando le damos gracias por sus bondades, también, hermanos, alegramos las vidas de las personas que nos bendicen. Y tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Gracias, porque sin ti no hubiera podido lograrlo. O gracias, porque no lo esperaba. A veces hay cosas que podemos lograr por nosotros mismos, con un poco de esfuerzo. Pero a veces ni siquiera estamos buscando algo y Dios nos da a través de alguien. No esperábamos tal bendición, no esperábamos tal alegría, pero Dios nos las da. Pues gracias también, ¿verdad? ¿Cuántos agradecen por aquellas cosas que reciben sin esperar? A veces ni siquiera las necesitábamos, pero las recibimos y tenemos que dar gracias.
Cuando alguien nos quiere hacer muestra de su amor hacia nosotros y nos regala algo, por muy sencillo que sea, debemos agradecerlo con todo nuestro corazón. Debemos agradecer las atenciones diarias que recibimos de parte de nuestros seres queridos. Hablando muy específicamente del cónyuge. Ya lo he mencionado en otras ocasiones. Pero tenemos que aprender a dar gracias por ese plato de comida que nos ponen en la mesa. Bueno, los que se lo ponen, ¿verdad? Yo tengo que ponérmelo a mí mismo. Pero los que están casados y tienen una esposa y su esposa cocina y le trae sus tortillitas calientes y todavía, si quiere más tortillas, ella se para y se las da. Aprende a dar gracias. Porque son cosas que ella hace con todo su corazón para alegrarte. Pero también espera que haya en nosotros una palabra de gratitud. No cuesta nada dar gracias, amados hermanos. No cuesta nada decir por favor, mi amor. Y así, de la otra parte también, gracias por ser el padre responsable que eres. Gracias por poner el dinero en la mesa para que podamos comprar los alimentos. Tenemos que acostumbrarnos a vivir una vida de gratitud los unos por los otros, pero dejarlo saber, porque a veces decimos, no, es que yo estoy profundamente agradecido con ella, pero es que no me salen las palabras de gracias. Bueno, eso es un poco de orgullo. Practíquelo en el espejo, pero no deje de dar gracias y no deje de recompensar también. A veces las esposas de muchos son amas de casa y no salen de su casa y pensamos que no trabajan por eso. Hermanos, el trabajo de una casa es arduo y solo lo conocemos cuando tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que recompensar la fidelidad de nuestras esposas y darle sus merecidas vacaciones. En fin, estas palabras de gracias, por favor, son mágicas. Si es que podemos pensar en la existencia de la magia y si podemos usar en el contexto cristiano estas palabras, hermanos, decir gracias y por favor son pequeñas expresiones mágicas, porque pueden abrir las puertas que quizás por años han estado cerradas. Quizás se ha estado preguntando por la actitud de su esposa o su esposo, o de sus hijos inclusive. ¿Por qué son tan ásperos? ¿Por qué tanta amargura? ¿Por qué tanta dureza en sus rostros? ¿Por qué tan poco desempeño? Quizás porque no hemos usado estas llaves mágicas. Hay que dar gracias, incluso a nuestros hijos, cuando ellos hacen lo que tienen que hacer, cumplen con sus deberes, o vienen y nos dan una caricia tierna, un beso, decirle gracias, mi amor, como te quiero. Eso, hermanos, puede hacer una diferencia que no puede hacer un regalo caro. El que seamos agradecidos, el que demos palabras de afirmación a nuestros seres queridos. Podamos celebrar una buena obra y recompensarla. Son cosas que no tienen valor, pero que descuidamos mucho. Aprendamos a ser agradecidos, porque una cosa hermosa que nosotros tenemos es esa, la posibilidad de dar gracias. En el pasaje que leímos, el Señor Jesús limpió a 10 leprosos, 10 hombres que estaban condenados a morir con esa enfermedad y a vivir aislados de la sociedad. Ellos tenían sus propios lugares apartados por allá en el monte, probablemente en las cuevas.
Y si tenían que acercarse a la ciudad por alguna razón, tenían que tener una campanita, hacerla sonar y decir leproso, leproso. Es algo terrible, era algo terrible. Sin embargo, el Señor limpió a estos 10 hombres y los mandó, de hecho los mandó que fueran al sacerdote. Y en el camino fueron limpiados, porque el sacerdote tenía que comprobar de que estaban limpios. Y quizás aquellos 9 estaban tan apurados por llegar a donde estaba el sacerdote que dijo, no, que va a regresar otra vez para allá. No dice a qué distancia fueron limpiados, pero quizás hubieran avanzado algo. Pero este leproso no le importó el hecho de tener que virar para atrás para ver a Jesús y darle gracias. Qué hermoso gesto. Pero lo más maravilloso aquí es que este hombre era un samaritano, era un extranjero, perteneciente a esta raza mixta, judíos con otros pueblos y que eran odiados. Judíos y samaritanos eran como el aceite y el vinagre, decimos en Cuba. No se llevaban, no se soportaban. Si uno iba por un vamos a usar una expresión moderna, ¿verdad?, para que se entienda, si iba por la acera de este lado de la calle, el otro agarraba a la otra. Evitaban encontrarse. Sin embargo, este samaritano, este hombre despreciado por todos, fue el que regresó para dar gracias. Pero lo que nos asombra es que el Señor pregunta por los otros 9. Dice, ¿no fueron 9? ¿No fueron 10? Dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los otros 9? Dice el Señor. Como que Jesús en cierta forma esperaba que regresaran para dar gracias. Dios espera que demos gracias, porque Él sabe que nada podemos hacer separados de Él, y que lo que hemos recibido solamente lo hemos podido recibir por su gracia, por su favor inmerecido, por su gran amor y misericordia. Demos gracias, hermanos, por el aire que respiramos. Demos gracias por el nuevo día. Demos gracias por poder abrir los ojos y poder movernos, aunque sea con dolores. Pero demos gracias. Agradezcamos a Dios por todo. No sé, pero es que yo no puedo tomarme un vaso de agua sin dar gracias en mi mente al Señor, por lo menos. O cuando comerme un dulce, una galleta. No solamente es en ese momento que quizás religiosamente lo hagamos antes de las comidas, aunque en realidad el tiempo es indiferente. Hay quien da gracias después de la comida. De hecho, es más bíblico hacerlo después de las comidas. No importa. El orden de los factores no altera el producto. Pero dar gracias ya no es una rutina, es porque realmente sentimos que sin Dios no lo hubiéramos tenido. Que el Señor les bendiga. Y usted puede experimentar que al dar gracias al Señor en su vida va a ocurrir algo. Usted va a ser lleno de gozo, lleno de alegría en su corazón. Y dar gracias a sus seres amados, a sus amigos, a todos los que de alguna manera Dios usa para hacerle la vida más liviana. Eso también va a traer gozo y alegría al corazón de ellos. Y en usted satisfacción. La satisfacción de poder reconocer que lo que recibe no lo merece. Pero lo recibimos porque Dios nos ama entrañablemente. De tal manera, como dice Juan, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Probablemente haya personas que nos escuchan que no conocen de la bondad de Dios en Cristo Jesús, que no han alcanzado el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Pues quiero decirles que Dios les ama entrañablemente y que ese Jesús también murió por ti. Solamente tienes que creer en Él y pedir perdón al Padre para que Él pueda venir a tu corazón, para que Él pueda perdonarte, para que Él pueda salvarte. Si no has tomado esa decisión, hoy es el día para hacerlo, porque hoy Dios te llama a la salvación en Cristo. No es que yo soy tal o yo soy más cual, no importa lo que tú digas que tú seas. Nadie se salva por ser ni católico ni protestante. El único que salva es Cristo Jesús. Y Él tiene gente salva, definitivamente, en lugares insospechables para nosotros. Pero siempre estas dos disposiciones tendrán que haber sido cumplidas. La fe, la confianza en el Señor Jesucristo, en su plan, en su sacrificio en la cruz por nosotros, y la actitud o la confesión de nuestros pecados en arrepentimiento genuino para con Dios, el Padre. Eso es lo que dice la Biblia. La fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento para con el Padre. Me arrepiento ante el Padre por todos mis pecados cometidos, en conciencia de ellos o inconscientemente. Me arrepiento por haber violado tu ley y tus mandamientos. Y pongo mi confianza en Jesucristo, a quien tú has enviado para darme salvación. Porque creo con todo mi corazón que esa muerte en la cruz hace la diferencia. Y por medio de Él, tú me otorgas el perdón de mis pecados y la esperanza de vida eterna. Eso es lo que tienes que hacer. Llámete como te llames. No importa. Yo digo y sostengo que hay muchos que tienen solamente un nombre. Son cristianos nominales. Pero eso no los encontramos solamente en los círculos en los cuales estamos acostumbrados a buscar cristianos nominales. Porque a veces pensamos que porque profesa tal religión ya no es cristiano. Pero tengamos cuidado en eso. Recuerden que cuando Pablo manda saludos a los cristianos, en una de sus cartas le dice, y salúdame a los que están en la casa de César. O sea, había gente salva en la casa del César, imagínense. En las altas esferas del gobierno romano, Dios tenía gente. Entonces, podemos aceptar de que el Señor tiene pueblo donde quiera. Elías, Señor, solamente yo he quedado de los profetas. Y el Señor, Elías, estás equivocado. Esa depresión tuya no te deja ver que hay 800 rodillas que no se han doblado ante Baal. Amados hermanos, hay gente que ama a Dios en muchos lugares insospechables. Así que no tengamos la actitud de juzgar porque tal o más cual es esto, es lo otro. Simplemente invitemos a la gente a venir a Cristo en base a su sacrificio y poniendo nuestra confianza en eso. Y pidiéndole al Padre que perdone todos nuestros pecados. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día. Ayer olvidé mencionar que tenemos una necesidad de oración muy grande por el hermano, nuestro querido hermano, el doctor José Rodríguez, que tuvo una caída y se fracturó la cadera. Fue intervenido y aparentemente la operación salió bien, pero he escuchado que no ha querido comer y tampoco
bueno, según esto no lo pude comprobar, pero me dijo también ayer de que no hablaba. Entonces, hermanos, oremos intensamente por este ancianito. El hermano José Rodríguez tiene más de 90 años, pero es una persona muy amada, muy valiosa en el reino de Dios, y nosotros lo tenemos acá con nosotros. Realmente, pues, él ha sido de mucha bendición, de mucha ayuda, y todos tenemos un día de partida, pero que no sea en estas circunstancias, ¿verdad? Quisiéramos que Dios lo levantara, le diera una oportunidad de, si es que va a partir, que no sea por así, ¿verdad? Que Dios ponga su mano sobre su esposa. Su esposa también es una persona mayor, aunque él tiene algunos hijos, una hija creo que le ayuda, pero como quiera la ancianita es la que está siempre con él, está sufriendo también. No he tenido más noticias, no sé cómo habrá seguido, pero necesita el hermano José Rodríguez, su esposa, necesitan nuestras oraciones, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Les recuerdo al señor Rogelio Mora, el hermano Rogelio Mora de la iglesia de Houston, que tenía esta enfermedad de COVID. Estaba grave, no me he escuchado nada más, pero sigamos orando por él, que el Señor se compadezca de su vida. Y bueno, pues la familia Cantú, que ha perdido a su esposo, también en algún lugar de Texas, no sé en qué parte, pero se nos pidió oración por la familia Cantú. Todas las demás peticiones ya las conocemos, espero que estemos apoyándonos en oración. Queremos dar gracias a Dios que nuestro hermano Iván Martínez está bien y su prueba que se hizo dio negativa, pero oremos por él porque tiene todavía alguna complicación en su rostro, tiene como una parálisis facial, y que Dios continúe orando en nuestro hermano. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Padre que estás en los cielos, porque tú eres el dador de toda buena dádiva. Tú nos has dado todas las cosas en Cristo Jesús. Y por eso, Señor, en esta mañana queremos agradecerte, porque entendemos que Jesús es tu don inefable para nosotros, y que sin merecerlo tú nos has buscado y nos has salvado, Señor. Y queremos agradecerte por eso. Queremos agradecerte también por todas aquellas experiencias y situaciones que vienen a nuestra vida, aun aquellas que en el momento no entendemos y que producen dolor y sufrimiento. Pero te damos gracias porque sabemos que los que te aman, todas las cosas tú haces que cooperen para nuestro bien. En esta mañana, Señor, queremos interceder en favor de nuestro querido hermano doctor José Rodríguez, este siervo tuyo que por años te ha servido desinteresadamente y que ha sido, Señor, aquí en nuestro distrito una gran bendición. Es nuestro apoyo, Señor, nuestra ayuda en el Instituto Bíblico. Y Padre, sabemos que él está entrado en años, pero quisiéramos pedirte en lo más profundo de nuestro corazón que tú permitas que él salga de esta situación, Señor, tan penosa que está viviendo a raíz de esta caída. No sabemos cómo sigue, pero te rogamos que tú, Señor, le toques para que él comience a alimentarse y pueda recuperarse. Y ya después, Señor, en el tiempo que tú quieras, le puedes llamar. Solo lo estamos pidiendo humanamente, Señor. Pero tú eres el Señor y soberano, y la vida de nuestro hermano José Rodríguez está en tus manos. Tú harás lo que sea mejor porque tú eres sabio, Señor. Consuela y fortalece la vida de su esposa, que es su mano derecha, que es su sostén, pero también es una persona mayor. Ayúdale, Señor. Sé con sus hijos o la hija, Señor, que estén allí con él para hacerle
de ayuda, de inspiración en estos momentos difíciles. Ponemos en tus manos a nuestro hermano Dr. Rodríguez. Pedimos por Rogelio, Señor, esta persona, miembro de la iglesia de Houston, que ha estado grave con esta enfermedad. Te rogamos, Señor, que tú atiendas al ruego de tu iglesia en favor de nuestro hermano Rogelio. Y si está en tu voluntad, Señor, levántale, Señor, y permite que tu nombre sea glorificado a través de la sanidad. Si no, Señor, pues en tus manos está Rogelio y pedimos que en paz él pueda estar contigo y pueda, Señor, estar agradecido por todo lo que tú le has dado. Si es el tiempo de su partida, que sea en paz, que sea en gozo, Señor. Y tú sostén a su familia. Dale, Señor, fortaleza, consuelo en estos tiempos. Te pedimos por la familia Cantú que consueles sus corazones ante la pérdida de su esposo, Señor, de su padre. Te rogamos que ellos puedan estar fortalecidos en la esperanza que tú nos has dado a todos. Lo mismo pedimos para nuestra hermana Esmeralda Aldana, para nuestro hermano Lawrence. Señor, tú conoces este caso tan difícil y cómo necesita nuestro hermano fortaleza en lo más profundo de su ser. Así, Señor, estas otras personas que supe ayer por medio de nuestra hermana Mariquina, que habían sido miembros de la iglesia y que ha perdido, Señor, a su hijo de apenas 23 años. Te pedimos compasión y misericordia, Señor, por esta madre que llora, por esta madre que sufre la pérdida de su hijo. Trae consolación, Señor. Padre, rogamos por la salud de Norma Escobedo, de Carlos Menchaca, que necesitan un milagro en sus vidas. Estamos tocando las puertas de tu reino para que encontremos gracia para el oportuno socorro, Señor. Y tú has prometido darnos esa gracia. Cuando te la pedimos, te la solicitamos por medio de Jesucristo. Te rogamos por ellos y por todos los demás enfermos. Te pedimos por la iglesia que siga avanzando, que siga cumpliendo con su ministerio a pesar de las circunstancias especiales que estamos viviendo. Te pido, Señor, que los hijos tuyos que están en sus casas, que no se están reuniendo, puedan poner interés y atención para escuchar tu palabra por este medio. Ayúdale, Señor. Oh Padre amado, bendice a cada pastor en el ejercicio de su ministerio a través de estos medios. Permite, Señor, que puedan dar libre curso a tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todos los hermanos que están haciendo su mejor esfuerzo. Ayúdanos a todos, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Guárdanos a todos muy cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero, hermanos, anunciarles que a los hermanos de la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Bueno, en este caso a todos los que amablemente siguen el devocional, mañana miércoles en la noche voy a salir, si Dios lo permite, con mi familia a tener unos 4 o 5 días de esparcimiento allá en la Florida. Les ruego sus oraciones, tanto por el viaje como por la seguridad allí. Esa Florida está, como decimos en Cuba, en candela con este asunto del COVID. Pues les solicito sus oraciones. Y bueno, trataré, pero hay posibilidades que no pueda, pero trataré de por lo menos, si no es el mismo jueves, por lo menos viernes y sábado, tenerles, aunque sea una pequeña palabra. Pero les ruego, por favor, sus oraciones. También para los hermanos de la iglesia de Sus Flores, ahora sí, el hermano Ricardo González, quien fuera estudiante de INEN y que graduó satisfactoriamente, él ministra en la primera iglesia de Nazarenos, aquí de San Antonio, Texas, junto a
nuestro hermano querido doctor Joe Dimas. Él es allí un asistente del ministerio de nuestro hermano Dimas. El hermano Ricardo González nos estará predicando en la iglesia con el favor de Dios. Así que les animo a que se sintonicen también. Yo no lo podré poner desde mi teléfono porque bueno, yo no voy a estar ahí, pero casi seguro que nuestro hermano Emanuel Padilla, a quien agradecemos por su ministerio tan valioso de ayudarnos con estos medios audiovisuales, él es el que los pone después en los teléfonos de nuestros hermanos y en YouTube. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Emanuel, a Mari, que se ocupa de distribuirlos también entre las damas. Gracias, hermanos. Pues él probablemente estará ya transmitiendo en vivo el domingo. Así que les invito a los que están asistiendo al templo, no dejen de ir y apoyen al ministerio de la iglesia y a nuestro hermano Ricardo González. Que Dios lo use, estemos orando por él. Bueno, que tengan un excelente día. Gracias a todos, un abrazo con todo mi afecto para cada uno de ustedes. Amén.